noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate en el canal Capital. Se empieza a acabar el año 2018 y llegan la hora de los balances. ¿Cómo les fue a Bogotá en este 2018? ¿Qué expectativas se avecinan para la ciudad en el 2019? Se acaba de abrir la licitación de Transmilenio por la carrera séptima. Llega el balance también del gobierno nacional. De esos temas, del balance para la ciudad, para el país, del tema concreto de Transmilenio para la séptima, vamos a hablar esta noche con nuestros dos invitados. Erika Fontalvo, buenas noches. Hola, Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todas las personas que nos ven a esta hora. Gracias por estar una vez más en este Opina Bogotá. Y en el caso de la capital del país, esta es una ciudad en obras. ¿Querían obras? Pues van a tener obras. De hecho, ya se están adelantando alrededor de 2.200 frentes de obra. Ha dicho el alcalde Enrique Peñalosa que se han contratado una serie de obras de infraestructura por el orden de los 48 billones de pesos que van a generar 500.000 empleos. Y en 2019, es decir, llegarán grandes obras para la ciudad y también se amarrarán otras, pero no obras pequeñas, mega obras, ampliaciones de vía. Hoy el alcalde justamente anunciaba la ampliación de la novena hasta la 190 y pico. Adicionalmente se destrabó por fin la construcción del comando de la Policía Metropolitana en el occidente de Bogotá. Ya se adjudicó también una obra que estaba paralizada. Por lo tanto, esta es una ciudad que va a tener transformaciones importantes. No se van a ver de manera inmediata, pero a partir de 2020, 2021, vamos a ver una ciudad distinta en muchos sectores, favoreciendo a todos los habitantes de la capital, del norte, del sur, como tiene que ser, porque la ciudad necesita obras en todos los sectores. Y para comentar de estos temas, esta noche nos acompaña aquí en Opina Bogotá la concejal del partido Alianza Verde, Lucía Bastidas. Concejal, buenas noches. Muy buenas noches, un placer estar aquí con el doctor Omar hablando de esta ciudad que queremos tanto y que, como dice Erika, está en obra por fortuna de todos los que habitamos en ella. Y nos acompaña también Omar Orostegui, que es el director del programa Bogotá Como Vamos, un centro de pensamiento, de estudio que durante muchos años, ya 20 años, cumplimos, le toma el pulso a la ciudad. Sí, Omar, señor. Gracias por estar con nosotros esta noche. A ustedes por la invitación, es un tema muy importante para los bogotanos, un balance de lo que viene siendo, de lo que viene pasando por la ciudad. Así es. Bueno, iniciamos con el tema de Transmilenio por la séptima. Sí. Finalmente se ha abierto la licitación, concejal Lucía Bastidas. Se calcula que en los primeros meses del próximo año se adjudica la construcción de la obra, la licitación está abierta, esto ya no tiene reversa y viene Transmilenio para la carrera séptima. ¿Qué análisis hace usted de esta noticia que se ha conocido en las últimas horas? Bueno, desde siempre y desde el Consejo de Bogotá he venido apoyando Transmilenio por la séptima porque sirve para los sectores vulnerables, que la única posibilidad que tiene de transportarse es en transporte público y por eso es tan importante construir la séptima entre la 32 y la 200, que llevamos casi 15 años de atraso en lo que debía ser la troncal de la carrera séptima y que va a tener elementos amigables con el ambiente, que va a ser agradable para todos los ciudadanos, cabe por la séptima y que llamamos a que nos unamos como ciudadanos que habitamos en Bogotá a que rodeemos este proyecto que va a servir, como digo, a los más vulnerables, la gente que está en el Codito, la gente que está en Alta Blanca, la gente que está abajo de la carrera séptima entre la 32 y la 200 está contenta con que avancemos en esta obra. Necesitamos desmitificar las mentiras, que el gobierno comunique los beneficios de la carrera séptima y quienes se sienten amenazados por la carrera séptima entiendan que es una solución del transporte para todos y para todas. Es democrático que los más pobres que utilizan Transmilenio tengan esta alternativa. 2.4 billones, vamos a estar pendientes del cronograma. Los 24 fragmentos en los que se dio la licitación están acorde, hay diseños ya de detalle, entonces vamos a estar haciéndole control político para que sea una realidad este Transmilenio por la séptima. Omar, esta obra, sin lugar a dudas, que es una mega obra de esas que se vienen para la ciudad de Bogotá, ha generado una gran polémica. Hay muchos sectores que se opusieron a que se avanzara frente a la misma. Sin embargo, se socializó el tema con comunidades y demás, y finalmente se abre la licitación luego de esos estudios que comentaba la concejal se han venido haciendo. ¿A usted qué le preocupa de la troncal por la séptima, especialmente lo que muchos ya anticipan, que puede ser una zona donde se contamine mucho a partir de unos buses, si es que no se usan unas tecnologías limpias en este importante corredor vial de Bogotá? No es un tema nuevo, ya estaba de hace muchos años en la planeación de la ciudad, entre otros con varios corredores de Transmilenio.
Lo que pasa es que por fin se le puso mucha atención a sacar adelante este proyecto en la ciudad, en el borde oriental, porque recordemos que en el borde oriental se concentra la mayoría de empleos hoy en la capital. Sin embargo, sí tenemos varias observaciones. La primera observación es que hay que mejorar todo el tema de gestión social y comunicaciones con las comunidades. Ahí se está fallando, porque se comunica una cosa, después se comunica otra y entonces se queda también un teléfono roto, y lo importante de eso es la transparencia y comunicarle adecuadamente a los bogotanos lo que va a pasar. Por ejemplo, contar a los bogotanos si va a haber o no va a haber nuevos semáforos. Tenemos entendidos que van a ubicar 14 nuevos semáforos. ¿Qué implicaciones tiene eso? ¿Qué implicaciones tiene también al quitar los giros a la izquierda? Pues hay que desplazar hacia el interior de los barrios el cruce de oriente a occidente y viceversa. ¿Cuánta capacidad de carga tienen esos cruces, por ejemplo, vehicular? También tenemos que mirar, entre otras cosas, es cómo se va a articular con el componente zonal. Por ejemplo, si una persona viene desde Boulevard Niza y va hasta la Javeriana, tendría que bajarse en la 127 con séptima de los buses azules y coger el bus de Transmilenio. Entonces, son todavía unos interrogantes que vale la pena también que nos contaran cómo va a ser esa articulación. Pero lo que usted dice, esta es una troncal de tiempo atrás, es decir, es un proyecto que se viene postergando o se venía postergando en el tiempo. Recordemos, por ejemplo, con Luis Sebastías en la alcaldía de Luis Eduardo Garzón se invirtieron 10.000 millones de pesos en esos estudios. En la séptima, Erika, siempre se habló de otro tipo de proyectos que nunca vieron la luz. Incluso el tranvía, finalmente la APP se descartó, no dio el cierre financiero y se viene ahora este proyecto que busca darle una nueva vida a la carrera séptima, que uno la ve muy deteriorada. No hay andenes, no hay un transporte público eficiente, la gente se demora horas y horas. 2 horas en ese trayecto. De un lado a otro. Es quizá lo más dramático, ¿no? Que supuestamente es una de las vías ágiles de Bogotá y la gente se demora un montón en el desplazamiento. Bueno, es cierto que se ha experimentado mucho en anuncios con la carrera séptima, perjudicando en últimas a los ciudadanos. Se habló de Transmilenio Light, de Transmilenio Ambiental, se firmaron contratos, se echaron para atrás, había estudios, la idea era que desde el 2007 se pudiera avanzar en la construcción y conectar el sur con el norte de la ciudad por la carrera décima, carrera séptima, que era esa troncal. Pero ahora es una realidad, salió la licitación, es importante recalcar que vamos a tener espacio público, vías peatonales y también se va a tener vías para las bicicletas. Creo que es importante que entendamos que los actores de la movilidad todos necesitan espacio en una vía tan importante. Aquí no podemos gobernar solo para los del carro o solo para los de la bicicleta o solo para los peatones. Los peatones que somos a veces invisibles para los gobernantes y para la ciudad. Lo que ha hecho la alcaldía y lo que ha apoyado el Consejo de Bogotá es también involucremos el tema de las vías peatonales para que sea agradable para todos. Creo que estos 8 tramos en los componentes que tiene la licitación va a estar bien. Necesitamos es que la empresa privada participe y que ha sido un compromiso del gobierno que sea amigable con el medio ambiente 100%. Es decir, que esta troncal sí tendría toda la tecnología de cero emisiones, que es importante para la ciudad, y creo que aquí vamos a hacerlo, no como la discusión que hubo con la fase 1 y 2, porque algunos preferían que tuviéramos buses viejos y contaminantes como los que están hoy, a cambiar la flota 1 y 2, que también debió cambiarse hace mucho tiempo. Entonces creo que es importante que entiendan que la ciudad está en obra, que esta obra de la carrera séptima va a beneficiar a la mayoría de ciudadanos y que es importante que todos los estratos podamos utilizar el transporte público, un transporte público que hoy tiene problemas y que hay que darle dignidad, hay que darle sostenibilidad ambiental, sostenibilidad financiera, que también es importante, independiente de todos los problemas financieros que tiene el sistema masivo de transporte en todo el país. Omar, es una obra para 3 millones de personas, es un porcentaje importante ahora que somos menos en Bogotá. Es una obra estratégica para la ciudad. Tardará 4 años también. No lo podemos poner en duda, es una obra estratégica, pero tampoco podemos pasar por alto que va a tardar más de 4 años. Entonces ahí es importante cuáles son los planes de contingencia para la movilidad de los bogotanos que viven en el borde oriental. Es un punto también, pero también tenemos mirar qué hemos aprendido de los otros Transmilenio que ha construido la ciudad. O sea, de las experiencias de construcción tenemos que llevarlas hoy y evitar esos errores. Evitar también los errores que tuvieron en infraestructura, o con las culatas, con la 26 o con la 30, que eran espacios que quedaron ahí vacíos. Que las ventas de los tiquetes no se va a hacer en las estaciones, sino fuera de las estaciones. Las taquillas van a quedar por fuera. Y ahí es un punto que hay que reflexionar, porque si quedan por fuera, vamos a tener un impacto en el espacio público. O sea, desde un principio hay que mirar cómo mitigar ese impacto en el espacio público
con kioscos para vendedores ambulantes que posiblemente puedan llegar. Entonces se mitiga eso. También se facilite que la gente, como los pasos van a ser sobre la acera, entonces darle prioridad al peatón con todo el tema de visión cero. Aquí es fundamental que entendamos que el transporte público y el peatón sobre la séptima deben tener la prioridad. Y esto me parece importante que se le dé la discusión. Estaba revisando unas cifras, Erika. Adivine hace cuánto Bogotá no habría una licitación para una nueva troncal de Transmilenio. O sea, una troncal, no un pedacito, una troncal. 11 años, desde el 2007. Sí. Desde cuando se adjudicó la fase 3 de Transmilenio, las troncales de la calle 26 y la carrera 10ª. Sí. Desde hace ya casi 12 años, Bogotá no habría una licitación para adjudicar una troncal de Transmilenio, lo cual evidencia, concejal Lucio Bastidas, que la ciudad no había dado vía libre a este plan de infraestructura porque el sistema, Erika, sigue siendo el mismo, cada vez con más pasajeros y se ha quedado pues pequeño. Que estaba contemplado en el plan maestro de ampliación de Transmilenio. El plan maestro de movilidad y la planeación de ciudad tenía para que tuviéramos hace 6 años 388 kilómetros de Transmilenio. Entonces era la fase 1 y 2, complementar la carrera séptima, tener la 68. Si no estamos tratando de equilibrar en el tiempo 12 años que no se avanzó en el tema de Transmilenio. ¿Y por qué se politizó el tema de Transmilenio? Porque veían, si desarrollamos Transmilenio es afectar, es darle réditos al alcalde Enrique Peñalosa. Entonces afectaron la movilidad en la ciudad, afectaron a todos los ciudadanos y hoy tenemos un transporte que tiene problemas. Por supuesto quedó pequeño, por supuesto que el tema de los colados hay que mejorarlo porque nos tomó ventaja y hoy hay una desidia total en la ciudad frente al tema de los colados. En esta semana tuvimos debate, no sé si lo vio el doctor Omar, en la ciudad sobre un proyecto de acuerdo que firmamos varios concejales y sobre el tema de los colados, y algunos votaron en contra del proyecto porque creen que colarse en Transmilenio no es ilegal. Y es completamente ilegal. Que tengamos esas visiones de que afectar lo público, de que robarnos el pasaje de Transmilenio no es ilegal, pues efectivamente nos afecta a todos los ciudadanos y a quienes se toman la molestia de pagar el tiquete. El tema de la reventa, afecta al sistema Transmilenio, obviamente. Yo he visto en estaciones 10 o 12 personas diciendo le vendemos, pero es una ofensa a la institucionalidad. Hacen los operativos, capturan a la gente que no tiene tanta, en el código de policía no se afecta, sino que lo llevan al centro de policía judicial y al otro día están otra vez revendiendo. Pero la pregunta es, ¿qué mafia se ha creado en la ciudad que está revendiendo tantas tarjetas del sistema integrado de transporte en todas partes? ¿Dónde están las capturas? ¿Dónde está que nos responda tu llave diciendo están saliendo estas tarjetas de aquí o no? Porque en todos lados estamos viendo. Yo en la 72 lo reporté esta semana, en la Jiménez el otro día varios me decían reventa, muchos empleados de Transmilenio o de tu llave, porque la gente allá no sabe qué rol tiene cada uno en las estaciones, diciendo, una persona dio la queja en la 134 con séptima, va a comprar Transmilenio, no, aquí no, pero allá él le vende o allá él le vende. Entonces no podemos seguir lacerando la institucionalidad y dejando que nos afecten. Es decir, aquí nos hemos tomado como con folclorismo el respetar la legalidad, el respetar lo que está bien. Da la misma, como dice un tango, cambalache, ser torcido que derecho. Entonces eso es lo que no podemos permitir en la ciudad y creo que nos está cogiendo ventaja. El mismo tema que hablábamos antes de iniciar, los escombros. Cualquiera tira los escombros, la UAF o los operadores van y recogen y a la hora es una afrenta a esa institucionalidad, otra vez está lleno de escombros porque hay particulares que están cobrando. Aquí nos acostumbramos a decir el cartel de la contratación, el cartel de los pacientes de VIH, el cartel de los pañales, el cartel de los tubos, pero necesitamos que haya acciones que estén preservando a los bogotanos de bien, que son la mayoría. La mayoría no son los que se están colando, la mayoría no son los que están comprando pasajes de reventa en las esquinas y en las narices de los funcionarios de Transmilenio. De manera además absolutamente descarada, lo anuncian hasta en redes sociales. Omar, pero volvamos a esas observaciones que me parece que resultan muy válidas a partir de las enseñanzas que nos han dejado las demás troncales de Transmilenio y que deberían aplicarse en esta, porque al fin y al cabo era la preocupación de muchos sectores, es decir, que la calle real de Bogotá se convirtiera en una nueva Caracas, entre otras cosas, y era el argumento, o sigue siendo el argumento de muchas personas que aún a día de hoy se siguen oponiendo a la obra. Yo creo que la pregunta que tenemos que hacernos a un principio es, ¿qué hubiese pasado si esta obra lo hubiéramos sacado hace 15 años? ¿Y hubiera tenido la misma oposición que tiene hoy?
Tal vez no. Porque hoy también la gente ha visto los problemas que tiene Transmilenio. Y entre otras cosas, permítame, le hago una observación. Debemos ya dejar llamarnos a los colados colados. Porque colado es el que no hace la fila. Ellos son evasores. Ladrones. Sí. Porque si yo estoy haciendo la fila para Transmilenio y una persona llega y se adelanta, es un colado. Entonces el colado como que le baja un poco la categoría. Son evasores. Es muy suave, son evasores. Pero a algunos les parece que no es ilegal. Son evasores. La discusión que dimos en el Consejo. Y con todas las implicaciones que tiene para que pueda operar el sistema. Porque es que el sistema también necesita hacer recaudo para hacer las obras de mantenimiento de infraestructura. Y si crecen los evasores, pues también tenemos una descompensación económica para poder hacer ese mantenimiento que requieren las obras. La operación, claro. La operación del sistema. Pero tampoco podemos omitir que hoy en día la satisfacción es muy baja con el servicio Transmilenio. Y esa satisfacción está teniendo un coletazo con la apuesta que tiene la ciudad con Transmilenio por la séptima. Por eso digo que el Transmilenio por la séptima debe ser el Transmilenio versión 2.0. Amable con el medio ambiente, ¿sí? Con estaciones concertadas también con los vecinos, ¿sí? Con poco ruido, también mitigando todos los efectos en el espacio público, colocando también buenas taquillas de buen acceso y haciendo alrededor de este corredor que la ciudad viva con el transporte público como se ve en otras ciudades, pero también involucrando mucho a la comunidad en la obra. El éxito de este proyecto es en la medida que se le garantice involucramiento de la comunidad en todas las etapas que vienen adelante. La participación, bueno, hablando de las obras, entremos, Erika, en el segundo tema para hacer un balance de lo que fue este año, de lo que significó ¿por dónde quiere para Bogotá? Arrancar? Porque hay muchas obras, sí, justamente de Transmilenio hay muchas troncales pendientes. Hay muchas obras y el otro año, como usted lo anticipaba, va a haber obras en diferentes sectores de la ciudad, pero en términos generales, concejal Lucio Bastidas, ¿qué balance hace usted de lo que fue el 2018 para Bogotá? ¿En qué le fue bien a la ciudad? ¿En dónde habría que estar alertas en el 2019 para corregir asuntos que haya que corregir? ¿Qué balance hace usted de Bogotá? Bueno, yo creo que la ciudad está en obra y eso es un mensaje de infraestructura social al servicio de los más necesitados representado en colegios. El de tener 13 colegios, aunque la meta es de 30 colegios nuevos y 32 reestructurados, avanza para que tengamos calidad en la infraestructura educativa, pero también que podamos tener la jornada única, que es un sueño de los bogotanos, avanzar con los 20 CAPS, desenredar las obras de los hospitales que estaban en función por la misma corrupción y por la misma desidia estaban paralizadas. En infraestructura de salud quisiéramos tener más avances en los hospitales, por ejemplo. Hay 2.325 frentes de obra en la ciudad, 45% de esas obras ya son entregadas, el restante están en ejecución y creo que es importante porque genera empleo, porque genera recursos, porque genera competitividad. Claro, también tiene su parte negativa y es que genera trancones, por ejemplo, y porque no se avisa. Yo creo que un gran problema de la administración, y lo sigo diciendo en los escenarios públicos y privados, es el tema de comunicaciones. Lo decía Omar en el tema de Transmilenio por la séptima, lo dije hoy en el tema del metro en el Consejo de Bogotá, y lo decimos en tantos frentes. A veces las mentiras de la oposición, o la oposición es la que nos pone de un lado para otro para hablar de los temas del gobierno. La oposición es la que si esta semana vamos a hablar del metro bajo tierra que no se hizo, y ponen a toda la administración a dar explicaciones. Hay un tema grave de comunicaciones que creo que el gobierno no ha logrado superar a 3 años y empezar el 4º año. Se avanza en jardines infantiles, creo que es importante. Se avanza en el tema de habitantes de calle. La gente dice algunos me aterra cuando dicen nos oponemos a lo que hizo en el Bronx, fue una vergüenza, o queríamos que los habitantes de calle estuvieran como concentrados en una parte de la ciudad y como que no lo veíamos y esos no existían. No, se han rehabilitado, han ido 2053, se han rehabilitado completamente, que es tan difícil, y lo saben los que manejan los sectores sociales, de que se puedan recuperar y que hayan recuperado su sueño y su esperanza de vida. Creo que es importante el tema de parques, es la revolución del gobierno, que es lo que más se ve, casi 100 canchas sintéticas, el parque de Fontanar, el parque de Ciudad Bolívar, el parque de La Victoria. Creo que esto es quitarle a la delincuencia
personas, porque los jóvenes están teniendo posibilidades de ir, iluminar 1000 parques en la ciudad. Claro, queda faltando muchísimo, pero creo que esto es la revolución en el tema de parques y lo que implica. No es el alcalde hizo parquecitos, no, todo lo que implica para los jóvenes que tengan alternativas importantes. Creo que el tema de trabajar en los barrios, el llenarlos de color, el que se haya avanzado con la comunidad y que se hayan capacitado en temas de pintura también ayuda, y el tema de movilidad, el tema de poder avanzar. Es que la gente decía, ya queríamos ver la primera línea del metro, no era posible avanzar con el gobierno nacional, que se haya comprometido tanto el gobierno de Juan Manuel Santos como el gobierno de Iván Duque con el tema de movilidad en la ciudad, de la primera línea del metro, que no va a solucionar los temas de movilidad, tener Transmilenio garantizado por la 68 y por la Cali, y como decía Erika, hace falta recursos para la avenida Boyacá. Hay temas que creo que son importantes. Nos queda faltando la apuesta por el centro, y lo he dicho en varios escenarios. El centro de Bogotá, hay que hacerle digno el paseo a los bogotanos, 2 millones que van diariamente al centro de la ciudad. Hay que trabajar coordinación interinstitucional importante. El tema de reciclaje en la calle nos está costando mucho, pese a los contenedores, porque tiene que ver la integración social, tiene que ver seguridad, tiene que ver el AguaEPS, tienen que ver los operadores. Creo que el tema de las alcaldías locales no hemos podido, ninguna administración ha podido con las alcaldías locales, siguen siendo un foco de mal manejo de los recursos para los bogotanos, y en ese tema creo que hace falta que avancemos. El IDU logró destrabar obras como la avenida Sirena, la avenida San Antonio, la avenida Bosa que se entregó, el tema de Transmicable, construir sobre lo construido también lo entendió el equipo de gobierno en cabeza del alcalde Enrique Peñalosa. Se avanzó con el Transmicable, se avanzó con la Cinemateca, se avanzó en esas obras que estaban contratadas pero estaban en cero ejecución. Entonces creo que el balance es positivo con esos temas que creo que hay que mejorar. Omar, en la ciudad. Bogotá, como vamos, sigue registrando 2 grandes temas que le siguen preocupando mucho, entre otros, a los habitantes de Bogotá. Uno de ellos, sin lugar a dudas, la movilidad, y el otro relacionado con la seguridad. ¿Cuál es su balance? ¿Se sigue rajando Bogotá en estos 2 grandes apartados? Y agreguen un tercero, medio ambiente. Claro, que va en aumento esa preocupación. Lo que nosotros vemos en nuestros análisis, tanto de las cifras que arrojan nuestro informe de calidad de vida como nuestra encuesta de percepción, en varios frentes hay que trabajar. En temas de movilidad, ¿qué estamos viendo? Si bien mencionamos el tema de Transmilenio anteriormente, no podemos tampoco subestimar lo que pasó con Transmilenio, que empezó a crecer la demanda del sistema, más gente se sube en Transmilenio, pero no creció la infraestructura que requería el sistema. Y si ustedes ven hoy la ciudad se densificó a lo largo de los corredores de Transmilenio, porque mucha gente busca vivir cerca del transporte público. Pero adicionalmente también tenemos que la satisfacción venía cayendo. Y toda la satisfacción con el transporte público, no solo Transmilenio, sino también con el SITP y con los provisionales, que es un tema todavía pendiente en la agenda pública, darle solución al servicio provisional de transporte público, y lo que estamos viendo también con muchos operadores de hoy del sistema de transporte. Por otro lado, también tenemos que mencionar en nuestra encuesta de percepción que disminuye la satisfacción en todos los medios de transporte de los bogotanos, con excepción de aquellos que se desplazan a pie, que son los más satisfechos, y eso es importante. No obstante, nos preocupa un poco que se incrementó la gente que hoy se moviliza en carro particular como su principal medio de transporte. Pasamos del 8 al 13% los que así lo consideran. Y también vemos que se reduce la satisfacción con aquellos que se movilizan en bicicleta en la ciudad. Y eso es importante que lo miremos, porque quien decide... Hay un aumento el porcentaje de personas que se movilizan en bicicleta, pero la satisfacción sigue se ha siendo el reducido. mismo. Casi 1 de cada 10 bogotanos se desplaza en bicicleta. Aumentó en la anterior, no en esta última, pero en la anterior de Consejo Cómo Vamos, pero también los peatones. Sí. Y las que más caminamos, el 6% somos las mujeres. Es un tema que también, ahorita lo tocamos, el tema de mujer y ciudad, porque las mujeres son muy críticas con la ciudad. Las mujeres son las que más usan transporte público, ¿sí? Y las más insatisfechas. Y las más insatisfechas, pero también son las que se sienten más inseguras con Bogotá, a pesar que las estadísticas nos muestran que los delitos afectan más a hombres que a mujeres. Lo que quiere decir que la experiencia de seguridad de las mujeres no se reduce exclusivamente a un tema de delito, sino también de cómo se ven afectadas su integralidad en la ciudad, su vulnerabilidad al tomar el transporte público. Pero bueno, continuando con el tema de la bicicleta, se reduce la satisfacción considerablemente de quienes se movilizan en bicicleta por un tema de seguridad. Ahí está una respuesta, lo que está pasando. Y ya que tocamos el tema de seguridad,
Hoy en Bogotá, no podemos pasar por alto que Bogotá viene haciendo la tarea en la reducción de homicidios. 14 por Sí, cada 100.000. en su compromiso por respetar la vida y todas las estrategias para reducir los homicidios. Y a veces la gente pasa por alto esto, y es muy importante, porque cuando vemos Cali o Medellín, donde las problemáticas de homicidios son considerables, en Bogotá la tarea se viene haciendo bien. 23 100.000 en Medellín y otras ciudades frente a 14 por cada 100.000 Y ha en venido Bogotá. aumentando. La más baja en los últimos 20 años. Pero entonces, En eso Bogotá va bien, pero Sí. ¿dónde están los problemas de seguridad hoy de los bogotanos? La cotidianidad. En los delitos de hurto a personas. ¿Sí? Celular, billetera, el cosquilleo en Transmilenio. Sí, lo que más le roban a los bogotanos, la mitad de los hurtos es celular. Claro. Y póngale, y lo más interesante, cuando lo roban a usted, la mitad de los casos lo roban sin empleo de ningún arma. Sí, y lo roban en la calle, en el espacio público. Ya no es en el transporte público como venía ocurriendo cuando nosotros miramos. Ahora ha crecido más, es en vía pública. Sí, y vemos también que ha crecido el raponazo. Pero es el celular lo que más le roban hoy a los bogotanos. ¿Por qué no roban las joyas o los relojes? Porque es que detrás de esto no es un delito de oportunidad, hay organizaciones criminales dedicadas al hurto de celular. En términos generales, transnacionales, Omar, el balance que usted hace de la ciudad en este 2018 es positivo. En términos de política social, podemos decir que la ciudad en educación va avanzando significativamente, tiene buenos resultados. En términos de salud también vemos que los bogotanos están satisfechos con el servicio de salud. Hay todavía unos retos, por ejemplo, reducir los tiempos de atención desde el momento en que se pide la cita hasta el momento que la recibe. Aunque se ha mejorado. Aunque se ha mejorado, sí. Este año estrenamos un call center, Un call center que ha mejorado. Vamos a ver qué resultados obtiene, todavía no lo podemos, es muy pronto para decir. Sí, la gente centenares de miles de llamadas. Por lo menos la gente lo está usando. Sí, en salud se ve que los resultados son positivos. Hay que prestarle atención al efecto que puede tener, por ejemplo, la población migrante venezolana sobre los indicadores de salud, Sí, eso hay que porque por lo analizar. regular vienen sin coberturas de vacunación y eso tiene un efecto también en la ciudad, Embarazadas. también en educación. La ciudad le ha abierto las puertas a los venezolanos y es una ciudad que los bogotanos somos muy abiertos al migrante y eso lo refleja la encuesta de percepción. Bogotano cada vez más abierto a este Pero fenómeno. con unos brotes de xenofobia que a veces Hay tensiones sociales en la Que lo que hay capital que trabajar y hay que prestarle atención comunicacionalmente. a esas tensiones sociales en el espacio público entre vendedores ambulantes. Hay cosas que hay Entre que mirar con más detalle, micropoderes en las micropoderes diferentes para dominio territorial en la ciudad. Hay que prestarle atención Bueno, a eso. expectativas frente al 2019, Erika. Va a ser un año netamente electoral. Concejal Lucia Bastidas y Omar Orostegui, ¿qué advertencias harían ustedes sobre el futuro de la ciudad de cara al año electoral, a la campaña que se avecina, donde los temas de la ciudad van a estar en medio de este debate? Lo que uno más pide a los candidatos y nosotros como concejales y como actores de la política es responsabilidad. No podemos irnos contra la ciudad y contra los proyectos de ciudad simplemente por ganar votos. Como dice Antana Mocus, no todo vale. Entonces criticar todo por criticar, irse contra Enrique Peñalosa, que va a ser lo más popular para querer ganar votos, creo que hay que ser responsables y creo que en eso Bogotá, como vamos, debe marcar la pauta de responsabilidad de temas de agenda para la ciudad que son importantes, como la movilidad, por supuesto, como la seguridad, como los temas ambientales, como el tema del POT, que va a ser importante para la ciudad, y no olvidar que Bogotá es producto de, y hablábamos de los venezolanos, o sea, la llegada masiva de venezolanos a la ciudad genera un impacto en las finanzas, genera un impacto en la cobertura de los colegios, genera un impacto en el tema de atención en salud, en el tema del trabajo. Cuando yo decía hay brotes de xenofobia, es que nos dicen los venezolanos están llegando aquí, todo para los venezolanos y nos quitan el trabajo. Hay que combatir ese tema. Y otro es que aquí se están viendo todos los problemas del aparato de justicia que no funciona. Entonces, algunos policías dicen, yo miro para otro lado porque si capturamos entonces ya va a quedar allí. Es como ese círculo vicioso. Hacen inteligencia, la policía trabaja, hacen capturas, pero conocen también esas mafias organizadas, el aparato de justicia, y tienen un pool de abogados bien pagos que quedan en libertad. Entonces, estos delitos menores. Entonces, hay desestímulo a la policía, hay desestímulo a quienes están capturados
facturando y trabajando porque el aparato de justicia los deja en libertad y porque no tenemos suficientes castigos para unos temas que deben ser graves de ciudad, como el tema de los evasores. Me comprometo a decirle evasores ladrones y no colados a los que nos están robando a todos en Transmilenio, pero eso es lo que pasa. Muchos, no sé si ustedes lo sacaron en el canal Capital, una mujer que fue agredida físicamente, sexualmente, que fue contactada por redes y el juez decide darle casa por cárcel. Ese es un tema complicado. Entonces, en campaña electoral, vamos a estar en campaña electoral, aquí hay una apuesta por seguir avanzando en la ciudad. Creo que en eso tenemos que aprender todos y hacer como un acuerdo ético entre todos los sectores políticos. Aquí lo importante es la ciudad y los ciudadanos, más que las banderas políticas populistas, mentirosas, porque las mentiras no solo son en las redes sociales, las mentiras son candidatos de carne y hueso que sin ruborizarse le están mintiendo a la ciudad. Aquí hay unos proyectos muy importantes, Omar, recientemente los que están involucrados y relacionados con el tema de valorización, convenio de financiamiento por casi 5 billones de pesos para troncales alimentadoras del metro. Es decir, hay una cantidad de proyectos como tal que uno dice no han empezado a ejecutarse, pero los recursos están garantizados y se están cumpliendo unos trámites. Algunos aspirantes a la alcaldía de Bogotá ya han dicho: yo no estoy de acuerdo con esto y si llego a ser elegido voy a suspender tal o cual proyecto, lo cual implica comenzar desde cero, unos enormes retrocesos en el desarrollo de la ciudad. Aquí es importante y es poner la ciudad de primero, ¿sí? Y es una ciudad también que necesita ser pensada a largo plazo. Cuando hacemos la planeación a largo plazo, que entre otras es la invitación que nos trae el POT, que tiene que discutir la ciudad, es pensar esa ciudad que queremos para los próximos 12 o 15 años. Y una ciudad sí que cambia en 15 años. Y en esa medida, la invitación a los candidatos que se quieren presentar para las próximas elecciones locales de Bogotá es que piensen también a partir de propuestas para la ciudad. Diagnósticos hay muchos, y en los qués siempre hay consensos. Donde hay los disensos es en los cómo. ¿Sí? Cómo resolver la movilidad, pero por lo menos tenemos que llegar a unas grandes apuestas de ciudad, pensando en temas estratégicos hoy para los bogotanos, más allá de los colores políticos que pueden generar. Por ejemplo, ¿cuáles se le vienen a la cabeza? Mire, un tema hoy que es sensible para los bogotanos son los temas ambientales. Cada vez más los bogotanos son exigentes con los temas ambientales. Contaminación del aire. Incluso el tema de ruido, que no registraba hace unos años, hoy está registrando en nuestras encuestas como una preocupación de los bogotanos. ¿Sí? Todo el tema de los residuos sólidos y el reciclaje y reaprovechamiento de los mismos. ¿Qué va a pasar también, por ejemplo, con temas de movilidad que hoy ha puesto la ciudad, como el tema de metro? ¿Sí? Hay temas que la ciudad no puede echar para atrás, y al contrario, tenemos que mirar a largo plazo y no quedarnos con una solución, sino qué soluciones más necesita la ciudad, y un gran pacto de ciudad por Bogotá. Mire, la ciudad necesita ser pensada a largo plazo. No podemos subestimar el concepto de planeación. La planeación es la llamada a ser la protagonista en las próximas elecciones, con muchas propuestas. En este sentido, Erika, también se habla que el Comité Intergremial va a proponer precisamente eso, que se haga un pacto para que los grandes proyectos de infraestructura, por ejemplo, de la ciudad, se respeten. Porque son proyectos de ciudad, los que están garantizados, los que están financiados, para que en futuras administraciones no, como dice usted, se baraje de nuevo y la ciudad se pierda de proyectos en los que se ha avanzado. Pero además sería un detrimento patrimonial, porque se han invertido recursos, se ha invertido tiempo, los técnicos de los gobiernos nacionales, distritales, los expertos en temas de la ciudad como Bogotá, como Vamos, como Pro Bogotá, como el Comité Intergremial. Yo creo que aquí hay que exigir un respeto a la ciudad. Algo para los nuevos candidatos a la alcaldía es, uno, ¿cuál es el compromiso para la troncal de la avenida Boyacá? Y pensar en la segunda línea del metro. Aquí ya no podemos seguir pensando que es que a veces parece que estuviéramos 5 años atrás, que si el metro elevado o el metro bajo tierra, sino cómo vamos a avanzar en el tema de ciudad, entender proyectos tan importantes como Lagos de Torca, como Lagos del Tunjuelo, entender bien qué se quiere con la reserva Van der Haven, porque es uno de los temas, el tema ambiental nos interesa también a los ciudadanos, pero muchos repiten un discurso que el gobierno no ha podido comunicar. Entonces repiten un discurso como: aquí quieren cementar la reserva Van der Haven, aquí quieren acabar el Lagos de Torca, van todo a construir,
y no se entienden las propuestas que se han dado, que lo que buscan Lagos de Torca, Lagos del Tunjuelo y la Reserva Van der Hamen, de lo que está planteado a la Corporación Autónoma Regional, es preservar el ambiente y fortalecer el tema de comunicación entre los cerros orientales y el río Bogotá. Y creo que eso es importante entenderlo. Ustedes también tienen que ayudar con mucha pedagogía, porque la gente repite unas mentiras y repite unas mentiras que a punta de mentiras entonces van creyendo que son verdades, y ahí hemos fallado. Repito, el tema de comunicaciones ha fallado de cabo a rabo, como decía mi abuelita, y deja que las mentiras sean las que se están posicionando frente al Lago de Torca, frente a la Reserva Van der Hamen. Este gobierno ha metido como nadie a los 15 humedales. ¿A quién le interesa? ¿Dónde están? Se creó el Instituto de Protección Animal. Creo que se viene trabajando alrededor de la recuperación del río Bogotá, que nos debe involucrar a todos los bogotanos. Hay proyectos estratégicos que quisiéramos que fueran. Nos va a tocar hacer como grandes recorridos a la Reserva Van der Hamen, porque la gente cree que la Reserva Van der Hamen es un bosque allá protegido. No, allá hay colegios, allá hay universidades, allá hay cementerios, allá hay canchas de tejo, canchas de fútbol, hay viviendas, y lo que se busca es, con la propuesta del alcalde Enrique Peñalosa en el POT, ampliar el número de hectáreas de reserva y alrededor hacer un gran proyecto de reserva para ese sector de la ciudad. Omar, el desafío más importante para la ciudad en el 2019, a su juicio, ¿cuál va a ser? Movilidad y seguridad. Esos son los dos grandes temas que están afectando hoy la calidad de vida de los bogotanos. Pero en concreto, ¿cuál? Es decir, esos son los dos temas. Se nos viene todo. ¿Cuál sería el desafío puntual en cada uno de esos? Transmilenio, porque hoy prácticamente 1 de cada 3 bogotanos se utiliza Transmilenio como su principal medio de transporte. Tenemos que mejorar Transmilenio, y yo creo que vamos a ver unos impactos positivos con toda la renovación de flota, porque es una flota que va a permitir movilizar más número de pasajeros, y adicionalmente trae con ello una renovación de infraestructura para que puedan parar estos biarticulados. Eso va a ser positivo, pero también hay que garantizar mejorar la comunicación con los bogotanos. Aquí hay un tema que yo creo que es fundamental y se ha pasado por alto. Hay que trabajar el tema de gestión social para grandes obras de infraestructura que tiene la ciudad. Socializarlas. La gestión social integral. La gestión social está un poco débil. Cada uno hace desde su perspectiva el trabajo con comunidades, pero hay que definir unos lineamientos, y yo creo que aquí el Consejo valdría la pena que tuviera una discusión para las grandes obras de infraestructura que tiene la ciudad. La ciudad, si viene unas grandes obras de infraestructura, total, a algunos bogotanos no les va a gustar, pero también tenemos que tener presente que es para beneficio de todos. Claro, hay que tener la famosa frase de paciencia. Paciencia, mientras se hacen las obras. Lo hablábamos con unos colegas, decir, bueno, yo les comento siempre, se vienen unas obras muy grandes y todo el mundo dice, ¿y qué va a pasar? ¿No querían obras? ¿No queríamos una ciudad que mejorara? Habíamos dicho, hay que poner la cuota de sacrificio, de paciencia. Claro, pero también usted se sacrifica para las vacaciones y ahorrar cada mes, si sabe que en las vacaciones usted va a ir a Girardot. Pero si a usted no le cuentan y le van quitando un pedacito de su sueldo en la familia y usted no cuenta, entonces usted lo que hace es protestar. Lo mismo pasa con estas grandes obras. Nos toca lo más difícil, que es aguantarnos las obras que van a generar empleo, que va a ser durísimo, que vamos a tener seguramente trancones y que hay planes alternos, pero que va a ser difícil, y eso implica bajarnos del carro, y eso implica que el gobierno haga una señalización que comunique, porque si no comunican, entonces la gente se va a encontrar con la obra y va a reaccionar negativamente. Por eso la gestión social no es entregar un volantico y reunir a 2 personas para que firmen una hojita y digan, aquí todos están bien, esta fue la obra, fírmenme aquí, yo me voy y cumplí con la gestión social. Es un tema permanente, en la séptima, en la 68, hoy lo decía, por todos las localidades que van a atravesar el metro, contarle a la ciudadanía todo lo que se está haciendo, unos mapas por la ciudad contando las obras que se están haciendo. Ahora que usted habla del metro, el otro año se abre la licitación del metro, se ha anunciado, y ese va a ser uno de los grandes desafíos de la ciudad con la apertura de este proceso. Y va a ser la obra que va a modificar la cara de la ciudad, porque detrás de eso también vamos a ver una revitalización urbana de sectores en Bogotá.
Y por otro lado, y él lo mencionaba aquí la concejal, tiene un efecto positivo en tema de empleo. Las obras civiles tienen efectos positivos porque generan empleo. Y hoy Bogotá, un elemento que está afectando la percepción de los bogotanos con la ciudad es la situación económica. En nuestra más reciente encuesta, el 33% de los hogares encuestados manifestó que su situación económica ha empeorado, principalmente por el costo de vida en la ciudad. ¿Sí? Costo de la alimentación, costo del transporte, costo de la vivienda, y todo eso está afectando, y el tema del empleo. Y déjeme terminar acá. No podemos pasar por alto que la pobreza también viene subiendo en la ciudad desde hace unos años, que es un tema también macroeconómico de país, porque ahí es... Claro, pero que a algunos se les olvida. Las reformas tributarias nacionales han afectado en un 16% a los bogotanos. Las cargas tributarias de Bogotá se han mantenido estables. Recuerden que la caída del petróleo también afectó a la ciudad. Recuerden que la llegada de venezolanos también afecta la situación económica de la ciudad. Lo que hace la infraestructura, la construcción de infraestructura, es avanzar para que podamos tener empleo. Y también aquí hay que hablar de formalización. Aquí hay también el efecto del posconflicto que tanto hemos defendido. Los que votamos el sí, lo que queremos, también trae problemas en ciudades. Un tema ligado a inseguridad en las ciudades de Colombia, y lo sabe el doctor Omar porque trabajan las diferentes ciudades, cómo vamos, Cartagena, Bucaramanga, Medellín, Barranquilla, el tema de la inseguridad, el tema de los homicidios en Medellín, la nacional está 24 por cada 100.000 habitantes. Miren en Cali, miren en Barranquilla, miren en Bucaramanga. No es por salvar a Bogotá, pero el tema del posconflicto trae problemas de inseguridad ciudadana que no hemos abordado integralmente. Recuerden que en Bogotá el presidente Iván Duque se comprometió a suplir por lo menos en 9.000 personas los policías que hacen falta. Y los policías aquí hacen falta para cuidar a los evasores, para ir al estadio, para cuidar el centro, para que no invadan espacio público. Entonces, eso no es un tema de fuerza. Ese tema del pie de no es un fuerza, tema exclusivamente de cantidad de policías. Pero hace falta. No, va ligado a lo social, por supuesto. Concejal, va ligado a lo social. Aprovechemos estos minutos finales para hacer también, Erika, un balance de país. Termina este 2018, el país termina en medio de una polarización política fuerte, que evidente. También se siente en Bogotá, en los sectores políticos. Escándalos de corrupción, pesimismo. Omar, ¿qué balance hace usted en términos generales de cómo fue este 2018 para Colombia y lo que viene en el 2019? Lo que le pasa al país tiene efectos en Bogotá y viceversa, porque Bogotá pone el 26% del Producto Interno Bruto del país, ¿sí? Hay un tema que hay que prestar atención, la migración de venezolanos, porque eso tiene también unos efectos, no solo en términos sociales, sino también en términos presupuestales, porque la planeación que se hace, por ejemplo, para atender con subsidios o con el tema de educación y salud, pues en la medida que llegue más gente, pues también hay que modificar esa planeación que se hace. Por otro lado, tenemos que mirar que el tema de la seguridad, bien lo mencionó la concejal, no es un tema exclusivo de un problema de Bogotá. En todas las ciudades es un problema común. Y también es el celular lo que más están robando en el resto de ciudades. Hay que prestarle atención también al tema del narcotráfico, porque si se incrementa en una proporción considerable las áreas de cultivo del narcotráfico, todas las actividades asociadas al narcotráfico también se incrementan. Es decir, todo el microtráfico, todo el transporte de estupefacientes, y las ciudades son corredores también de tráfico de drogas, y hay que prestarle atención a todo ese tema del narcotráfico, que no nos vaya a coger fuera de base como lo que vimos en los 80 en su momento, y las ciudades tienen que prestarle mucha atención a ese tema futuro. Concejal Lucio Bastida, ¿su balance del país en este 2018? No, ha empezado difícil, y creo que como le ha tocado al presidente Iván Duque, con tantas marchas no pacíficas, con tanta presión, la situación económica a nivel internacional, a nivel nacional, el tema de la falta también como de liderazgo. Yo creo que falta más liderazgo en el gobierno nacional para que digan, aquí está el gobierno. Parece que el gobierno de Iván Duque llevará 3 años y lleva 3 meses por toda la presión que ha tenido de los diferentes sectores. Duele es que algunos utilicen la oposición política para ir en contra del país. Yo creo que aquí tenemos que pensar en la ciudad, pensar en el país independiente de las posiciones políticas e ideológicas, y hacer una agenda pública que avance en el tema de seguridad ciudadana, que es un tema importante para el país, sin duda, el tema de la reforma política que se viene, que nos va a impactar, el tema de elecciones, y elecciones está, ya lo vimos en
Cartago Valle, que había un candidato a la alcaldía, un precandidato a la alcaldía, haciendo una brigada de salud y hubo una masacre. Este tema del narcotráfico, cómo está golpeando, cómo están utilizando a los niños, a los jóvenes, a los venezolanos. Entonces aquí el gobierno tiene que plantarse fuerte a decir, aquí está el gobierno que va a combatir la delincuencia y estamos cansados los bogotanos de la corrupción, los colombianos de la corrupción, de tantos carteles, que aparece un cartel, otro cartel, la gran noticia, pero no hay resultados. El tema de Odebrecht, sin duda, golpea a todos, golpea a Bogotá. El capítulo de Bogotá parece que no existiera, no hay resultados y es lo que seguimos esperando. Bueno, pues ahí está el balance de la ciudad, del país, el análisis del Transmilenio por la carrera séptima, las obras de infraestructura, Erika, lo que se viene para la ciudad el próximo año promete en muchos frentes. Mire, Jessy, 2019 va a ser un año electoral y por lo tanto va a ser un año difícil, va a ser un año complejo, en el que muchos de los temas de ciudad, como han mencionado nuestros panelistas esta noche, quizás se van a dispersar o van a tener interpretaciones propias ahora en esta crisis de tanta institucionalidad y crisis de tanta verdad y de hechos reales donde todo se relativiza. Aquí evidentemente hay que buscar un pacto de ciudad frente a todos esos retos enormes que tiene la capital del país. Pero mire, el presidente Duque ha planteado un pacto de nación y no ha sido posible avanzar en él. Por lo tanto, el desafío es enorme. Es un tema de voluntades políticas y hay que hacerlo. Concejal Lucy Bastidas, gracias por estar esta noche con nosotros en Opina Bogotá. Un gusto estar aquí en Opina Bogotá. Tengan tranquilidad, bogotanos, que vamos a generar empleo. La ciudad está en obra, pero vamos a ver los resultados como los estamos viendo poco a poco. Bueno, y a Omar Oroztegui de Bogotá, ¿cómo vamos? Como siempre, gracias por estar acá, ayudándonos en el análisis. ¿Cuándo tenemos el próximo informe? El primer semestre del 2019, pero estamos ya haciendo un ejercicio para los temas estratégicos de ciudad de cara a las elecciones que se vienen. Pues ahí está, es que ellos nunca descansan. Hay que leer mucho los documentos de Bogotá, cómo vamos, son unos insumos muy importantes. Se nos acabó el tiempo, gracias por estar con nosotros esta noche y los esperamos el próximo lunes, 8:30 de la noche. Aquí seguimos, ¿eh? Aquí seguimos, ¿no? Claro, seguimos, en medio del fin de año aquí seguimos. Por el otro. Para hablar de los temas que le interesan a Bogotá y el país. Muy buenas noches. Antes de las vacaciones, concejal.